El Centro Cristiano El Tabernáculo, con los pastores Rafael Reyes y Lidia Medina, te invitan al culto principal todos los domingos a las 7 de la tarde en el Polígono Industrial Llanos del Valle, calle F número 14, Jaén. Para más información, 953-07-0234 o 687 44 69 97. Bueno, hola a todos, nuestros amigos, nuestros oyentes, desde Centro Cristiano El Tabernáculo, nuestros estudios de radio aquí en Jaén. Como siempre es una auténtica bendición, es un lujo que el Señor nos concede, predicar su palabra en la radio. Estamos muy contentos de poder hacerlo. En nuestro programa Una Hora en su Presencia. Realmente lo que ansiamos, lo que deseamos, es que la gente sea tocada con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Nos acordamos de aquella pareja que iba por el camino de Emaús, cuando el viajero se acercó y les abría la Escritura. La Biblia dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura. Es hermoso palpar el fuego de Dios en la palabra de Dios. Cuando se unen la palabra de Dios y la presencia de Dios, wow, son exquisiteces para nuestra alma y nuestro corazón. Por eso deseamos desde Jaén, para toda España y para todos los lugares donde se nos oigan, que nos acompañéis en este vuestro programa y el nuestro, una hora en su presencia, una hora en la presencia de Dios. Nos gusta decir, como dijo Moisés, si tu presencia no me acompaña, yo no voy. Y lo que deseamos es que nuestro país palpe la presencia de Dios a través de la palabra. Cuánto ansiamos ese avivamiento que ya está llegando a nuestra nación. Nuestro corazón palpita al ver cómo Él empieza a moverse, cómo cada vez las iglesias son más grandes. Cada vez el corazón del pueblo español y de todos los que habitan la península ibérica se están abriendo a la lluvia del cielo. La Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estamos esperando esa lluvia del cielo. Oh Señor, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí en los estudios acompañado de nuestra hermana Stephanie en la parte técnica y de la pastora Lidia con nosotros. Sí, muy buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga y darle gracias a Dios primero, ¿verdad?, por estar aquí, dándole en esta tarde una hora en la presencia de Dios y compartiendo las bendiciones que hoy tenga el Señor preparado para cada uno de nosotros, porque nunca se sabe, ¿verdad? Tú estás tan tranquilo en tu casa, en tu hogar, en tu auto, y de pronto escuchas la palabra de Dios y habías escuchado esa palabra tantas veces y de pronto como que se te abren los ojos y algo te llega y el Señor te está hablando. Así que en esta tarde esperamos que sea de bendición todo lo que podamos compartir con todos vosotros. Rafael Reyes, Dios te bendiga también a ti, que siempre estamos dando la bienvenida y no te hemos dado nunca la bienvenida a este programa. Gracias. Así que gracias, Lidia, por tus palabras. Y sí, así es. Vamos a seguir disfrutando de esa presencia de Dios. Queremos tocar hoy un tema. Vamos a hablar sobre la armadura del creyente.
Estaremos hablando un poquito de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios y nos centraremos en capítulo 6, verso del 10 al 18. Vamos a comenzar como siempre, esperando que la pastora Lidia nos lea la porción que toca en esta tarde. Adelante, Lidia. Bueno, pues comenzamos. Y dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bueno, muchas gracias, Lidia, por la lectura que toca en esta tarde. Vamos a estudiar un poquito sobre la armadura del creyente. En primer lugar, me gustaría contextualizar un poquito. La epístola a los Efesios evidentemente va dirigida a la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo fue el padre espiritual de esta iglesia. Él cuenta en otra parte que ahí peleó en Éfeso contra fieras. Éfeso era la tercera ciudad en importancia en el Imperio de Roma. Una ciudad estaba consagrada al ocultismo. Todo brujo que se preciara un poco en el Imperio de Roma iba a Éfeso para nutrirse de la brujería y de la hechicería que emanaba para todo el Imperio de Roma. Ahí estaba el trono de la gran diosa Diana de los Efesios. Un trono infernal, demoníaco. El espíritu de la reina del cielo literalmente habitaba en aquel lugar. Y los efesios se jactaban y decían: nosotros los efesios somos guardianes de la gran diosa Diana de los Efesios. ¡Wow! ¿Quién habría de pensar que allí se manifestó uno de los más grandes avivamientos en la época del Nuevo Testamento? Dice la Biblia a través de Lucas que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Lucas era un médico acostumbrado a ver señales y prodigios, pero ¿qué clase de señales y de prodigios no vería? El original dice que eran milagros no comunes. Casidoro de Reina traduce milagros extraordinarios, milagros fuera de lo común. ¡Wow! Tremendas cosas hizo el Señor en aquella ciudad de Éfeso. Y déjame decirte que si el Señor lo hizo en Éfeso, ¿por qué no lo va a hacer en España? Se habla mucho de las potestades demoníacas en España, pero ahí estaba la cuna del espíritu de la reina del cielo.
un principado demoníaco muy fuerte, fundamentado bajo una potestad demoníaca de brujería y de hechicería. Pero el Señor lo hizo. Déjame decirte antes de entrar en el tema de Efesios 6, 10 al 18. Déjame decirte que cuando el apóstol Pablo, acompañado de Silas, comienza su segundo viaje misionero, él intenta predicar la palabra en Asia. Éfeso era la capital de Asia, Asia Menor, una provincia de tantas otras del Imperio de Roma. ¡Wow! Llegado el momento, él entró en Asia y la Reina Valera dice que el Espíritu no les permitió hablar la palabra en Asia, en Éfeso, no se lo permitió. En los originales dice que el Espíritu Santo les impedía. Impedir es un concepto griego que habla de ponerle traba en los pies, de no dejar caminar. Esa palabra, ese concepto es el que se aplicaba a los esclavos, a los presos, cuando se le ponían grilletes. El vocablo es impodo. De ahí viene la palabra impedimento. Y el Espíritu del Señor les impedía a Pablo y a su compañero, a su equipo apostólico, les impedía predicar la palabra en Asia. No olviden, Efesio es la capital de Asia, del Asia Menor, de la cual estamos hablando. El apóstol Pablo quizás que entra en una especie de depresión ministerial, y entonces se le aparece la visión Macedonia, y él entiende que es el momento para ir a Macedonia, lo que conocemos ahora como las puertas de Europa. Fíjense, no pudo predicar en Asia, no pudo predicar en Éfeso, la capital. Estamos hablando del comienzo del segundo viaje misionero, de aquella expedición apostólica. El segundo viaje duró 3 años. Fundó Pablo las famosas iglesias europeas, Tesalónica, Corinto, la iglesia de Atenas, etcétera, etcétera. Cuando él regresa de su segundo viaje misionero 3 años después del primer intento de predicar en Éfeso. Entonces él viene acompañado de un matrimonio, Priscila y Aquila. Y entonces sí, el Espíritu les permite entrar en Asia 3 años después. Pero Pablo estuvo muy poquito tiempo y sintió en el Espíritu dejar allí a Priscila y Aquila. Son dejados allí Priscila y Aquila y ellos vuelven. Pablo y sus compañeros vuelven a su iglesia madre. Siempre el apóstol Pablo, cuando descansaba de un viaje misionero, descansaba en su iglesia madre. Trabajaba allí un poco y él era siempre lanzado por su iglesia madre. Pablo le dio una importancia vital a la bendición eclesiástica. Cuando Pablo descansa 2 años, después de terminar su segundo viaje misionero, entonces que empieza su tercer viaje misionero. Y ahora sí, ahora entra en Éfeso, 5 años después de su primer intento fallido. Eso nos enseña una gran verdad en el mundo espiritual, que Dios tiene momentos específicos para lugares específicos, con personas específicas. Hay 3 cosas que se tienen que alinear para que el Señor suelte su bendición, para que el Señor suelte su poder: las personas, el lugar y el tiempo. 5 años después de su primer intento fallido, es que el apóstol Pablo entra allí y está allí por varios años, y es cuando el Espíritu del Señor toma control de esa ciudad. ¡Wow! Y se da el poderosísimo avivamiento de Éfeso, donde Lucas, el médico amado, se espanta diciendo: y hacía Dios milagros extraordinarios. Oh, aleluya. Yo ruego a Dios que en esta tarde podamos orar por España,
para que Dios haga milagros extraordinarios. Y podemos decir en el nombre de Jesús, si Él lo hizo en Éfeso, Él puede hacerlo en España. Señor, te ruego que se suelte la unción de milagros y de sanidades, Señor, sobre nuestra nación. Porque sabemos que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Queremos proclamar desde nuestra radio que si Dios lo hizo en Éfeso, lo va a hacer en España. Wow. 5 años después, se alineó el tiempo de Dios. El kairos de Dios sobre Éfeso se alineó. Se alinearon las personas. También llegó otro ministerio llamado Apolos en ese momento. Oh, aleluya. ¿Quién sabe si Priscila y Aquila eran un matrimonio de poderosa intercesión? Y por 2 años estuvieron clamando, intercediendo. Cuando el apóstol Pablo llega, 5 años después de su primer intento, solo encuentra 12 miembros en esa iglesia, después de 2 años de arduo trabajo de Priscila y Aquila. Porque Dios sabe lo que hace. El mismo Pablo lo dice diciendo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hay mucha gente que han trabajado arduamente en España. Hay mucha gente que han sembrado, aún con lágrimas. Otros han regado y otros van a entrar en las cosechas. Pero lo importante es que no debemos de dejar nunca de entrar en las labranzas, pero sabiendo que yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¡Wow! El embrión del avivamiento de Éfeso se dio en el kairos de Dios, en el tiempo exacto de Dios, en el lugar exacto de Dios. 5 años antes no era el tiempo para Éfeso, sí era el tiempo para Macedonia. Pero 5 años después llegó el tiempo y se alineó con el lugar. Era el momento de Dios para aquel lugar geográfico llamado Éfeso. Y desde ahí Dios bendijo a toda Asia Menor. ¡Wow! Poderoso avivamiento. Y se alinearon las personas. Y queremos decirte en este momento, amada España, que tu tiempo se ha acercado. Que Dios está bendiciendo con hombres y mujeres que han sido preparados durante años, que han soportado ardua disciplina de Dios, que han sido procesados por la mano de Dios, y que algo se está soltando en el mundo espiritual, en nuestra amada nación. ¡Wow! El tiempo de la canción ha llegado. Dice la Biblia que desde ahí, desde la capital de Asia, Éfeso, toda la palabra corría poderosamente y alcanzaba no solamente la ciudad de Éfeso, sino aún también toda la provincia llamada Asia. Comenzó afectando a gente de clase baja y terminó afectando a los mismísimos brujos y hechiceros que se entregaban a la luz del Evangelio y que quemaban grandes fortunas de libros de magia, libros de brujería y de hechicería, y eran quemados como un símbolo de arrepentimiento. ¡Wow! Y la palabra de Dios corría y se multiplicaba. Luego pasó lo que pasó y Pablo tuvo que irse de allí. Pero cuando él se va, deja a uno de sus discípulos predilectos, al gran Timoteo. Lo deja allí. ¡Wow! Se sabe que más tarde, cuando ya Timoteo termina su labor en la iglesia de Éfeso, nada más y nada menos que va el mismísimo Juan el apóstol. Por eso él le escribe las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Y se sabe
que el apóstol Juan también fue el obispo, el episcope, la autoridad ministerial en la iglesia de Éfeso. Pero aunque esta iglesia tuvo varios ayudadores, su padre ministerial y apostólico se llama Saulo de Tarso, y es por eso que él le escribe la epístola a los efesios. Si hacemos una analítica rápida, a modo de introducción, hablaremos un poquito de toda la epístola a los efesios. En los primeros capítulos, el apóstol Pablo nos habla de nuestra posición sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Capítulo 1, 2 y 3 nos habla de nuestra posición sentado en los lugares celestes a la diestra del Padre con Cristo Jesús. Los creyentes de Éfeso en el mundo natural estaban bajo la potestad del trono de la gran diosa Diana de los Efesios. Pero en el mundo espiritual, ellos estaban por encima, sentados juntamente con Cristo, sobre todo príncipe demoníaco, sobre toda potestad demoníaca. Capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 4 y 5. Se puede encerrar en estas palabras: andad como es digno del Evangelio. Capítulo 4, capítulo 5 de Éfeso. El apóstol Pablo les recomienda a los creyentes de Éfeso que debían de andar como es digno del Evangelio, agradándole en todo. Y hay una verdad que quiere salir a flote de esos dos capítulos. Ni deis lugar al diablo. En otras palabras, parafraseando un poquito lo que Pablo está diciendo, te estoy introduciendo a Efesios 6:10. Lo que Pablo está diciendo: Éfesos, con Cristo estáis sentados en los lugares celestiales, con una posición privilegiada. Pero recordad que tenéis que andar como es digno del Evangelio, porque aunque vosotros en el Espíritu estáis por encima de esas potestades están allí. Si vosotros dais lugar, son reales, están ahí. Ni deis lugar al diablo. 4 y 5 de Éfeso nos habla de cómo debemos comportarnos, no solo a nivel personal, sino también a nivel de equipo. Por eso habla de los ministerios, por eso habla de las relaciones ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, después de esta introducción, es cuando el apóstol Pablo llega a Efesios 6, 10 al 18. Y aunque la pastora Lidia lo ha leído, va a volver a leerlo, Efesios 6, del 10 al 18, porque entiendo que después de esta introducción, para poder entrar en estas verdades de Dios, es bueno volver a leerlo con esta linda música de fondo. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para que podamos alinearnos con esta palabra que va a ser leída otra vez más, Señor, y que va a ser analizada, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Adelante, pastora. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra en sí mismo, cuando se lanza bajo la unción del Espíritu Santo, solo el leerla bajo esa unción ya se transforma en alimento. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Aleluya. Es curioso entender que es un mandamiento. Fortaleceos en el Señor. Después de entender lo que había en el mundo espiritual sobre los aires de Éfeso. Wow, a veces las iglesias o los pastores, los ministerios nos quejamos del ambiente que nos rodea. ¿Usted se imagina lo que era vivir allí? Bajo esa potestad demoníaca de la gran diosa Diana de los Efesios. Y siendo nutrida esa potestad demoníaca, siendo alimentada con el comportamiento de brujería y de hechicería de los más grandes magos y hechiceros y brujos de todo el imperio. Fuerte lo que allí había. Por eso es que el apóstol Pablo, como un verdadero padre ministerial, hijitos, hermanos, es vuestra responsabilidad. Fortaleceos en el Señor. Nótese que no dice que el Señor os fortalecerá, porque Pablo da por hecho que el Señor siempre, repito, el Señor siempre está ahí fortaleciéndonos, pero nos ha dado una responsabilidad. Fortaleceos en el Señor es un mandamiento. Wow. En estos 10 versículos vamos a estudiar este mandamiento. Número 2, el porqué de este mandamiento. El para qué de este mandamiento. Y número 3, el cómo de este mandamiento. Hablaremos de el mandamiento en sí mismo. Hablaremos de el por qué es tan importante cumplir con esta instrucción del Señor. El para qué debemos de hacerlo. Y en el punto número 3 hablaremos del cómo podemos hacerlo. Y todo eso está ahí. Está en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. ¡Wow! Parafraseando un poquito lo que Pablo le está diciendo. Hay una potestad demoníaca por encima de vuestras cabezas, que están totalmente vencidas por la muerte del Cordero, y que vosotros estáis totalmente posicionados, sentados en los lugares celestiales, con Cristo en Dios. Pero tenemos que cumplir una responsabilidad, fortalecerse uno en el Señor y en el poder de su fuerza, meterse dentro de la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios porque Él os acecha. La palabra acecho significa
perseguir con asedio, hacer un estudio preliminar, buscando las debilidades, los puntos débiles de cada iglesia, de cada ministerio, de cada miembro. Debemos de aprender a fortalecernos en él cada día, a meternos dentro de esa armadura de Dios. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre o contra carne. Wow. Dios nos abra nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento para entender. Cuando la gente viene contra nosotros, aún en los conflictos dentro del saco pastoril, debemos de discernir que aunque son usados, la carne y la sangre son usados. Elías en el campo de batalla fue usado contra David. Wow, fue sencillamente impresionante cómo Elías, el hermano mayor de David, fue usado para paralizar la unción. Te estoy ilustrando las verdades que estoy diciendo. Me estoy yendo 1000 años atrás, cuando en el valle de Ela, David recibe el momento y la unción para derribar a Goliat. Y Elías, su hermano mayor, se levanta contra él con palabras muy duras, con maldiciones y con mentiras. Pero David entendió que su lucha no era contra Elías, su lucha no era contra sangre y contra carne, sino contra lo que estaba detrás. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra príncipes, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí vemos los 4 grandes rangos demoníacos: príncipe, potestades, gobernadores y huestes. Es el ejército de maldad cayendo contra el pueblo de Dios. Pero Pablo le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque aunque estos príncipes, potestades, gobernadores y huestes van a usar a la carne y a la sangre, pero nuestra lucha, wow, tremendas verdades, nuestra lucha no es contra carne o contra sangre. Cuando el diablo consigue que nosotros nos enfoquemos contra la carne y contra la sangre, ya hemos perdido. Oh, yo siento una poderosa unción al decirte esto, España. Tu lucha no es contra carne y sangre. El diablo nos engañó, pastores contra pastores, iglesias contra iglesias, miembros contra miembros. ¡Wow! Hemos de arrepentirnos del fratricidio. Noto una unción poderosa al decir que en España tenemos una asignatura pendiente. Nos hemos peleado entre nosotros. Hemos descuidado la instrucción de Efesios capítulo 6. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Ay, el diablo se ríe cuando enfoca a un pastor contra otro pastor. Cuando enfoca una visión contra otra visión. Cuando enfoca una iglesia contra otra iglesia. Se frota las manos. Por eso el padre ministerial de los Efesios, lleno bajo la unción del Espíritu Santo, les dice: hay príncipes, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes que usan la carne y la sangre. Pero nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Aleluya. Oh Señor, abre nuestros ojos para que no peleemos jamás contra los seres humanos. Es más, los seres humanos, aleluya, es el botín de la guerra. Es el botín ansiado por el Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a pelear contra los humanos, Él vino en favor de los humanos. Por mal que sea el comportamiento de un ser humano, por vejatorio que sea lo que Él hace, mientras haya un hálito de vida, mientras haya un instante de vida,
en esa persona el Espíritu de Dios estará peleando. Pero la pelea no es contra ese ser humano, estará peleando a favor de ese ser humano. Y la única guerra que debemos pretender ganar contra los seres humanos es que caigan rendidos a los pies de Cristo. Nuestra lucha no es contra sangre o contra carne. Nuestra lucha no es contra los pecadores de nuestra generación. El diablo va a intentar enfocarnos siempre. Wow. Por eso continúa diciendo el Señor en su palabra. Vamos por el verso 13. Por tanto, tomad. Es una responsabilidad de usted. Es una responsabilidad mía. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Quisiera hablarle un poquito ahora sobre el día malo. El día malo habla de ciclos de estrategia que se levantan contra todo hijo de Dios, contra todo nacido de nuevo. Pablo lo expresa y le llama el día malo. Cuando Jesús hubo acabado toda tentación en el desierto, donde el león rugiente, el príncipe de los demonios, el príncipe de la potestad del aire, él mismísimo, vino para hacer caer al Hijo de Dios y no pudo, evidentemente. El evangelista nos dice que el diablo lo dejó por un tiempo. ¿Sabe por qué por un tiempo? Porque cuando conseguimos vencer ese ataque y conseguimos estar firme y permanecer firme, entonces el diablo se retira por un tiempo, preparando un nuevo asalto. A estos asaltos, Efesios 6:13 le llama el día malo. Déjame decirte que si estás viviendo un momento difícil, es un asalto de las tinieblas. Hay promesas en colación que yo quiero traer. Número 1, ninguno será aprobado, ninguno será oprimido más de lo que pueda resistir, sino que Dios es fiel y nos muestra, juntamente con la presión del momento, la puerta para salir. Hay dos maneras de salir del día malo. Si hemos sucumbido, el Señor nos atiende. ¡Wow! El Señor nos atiende. Siempre nos atiende y nos consuela. Y Él, cual herido de guerra, nos consuela, nos anima, nos instruye, detiene la presión por un tiempo, pero pasado el tiempo oportuno, volvemos a vivir una situación similar. Porque el deseo de Dios, el propósito de Dios, es que salgamos victoriosos de esos momentos tan duros. Si salimos victoriosos porque hemos soportado en el día malo, entonces somos subidos de nivel. Y para eso es que se nos entregó la armadura del creyente, para que podamos resistir en el día malo. Pablo continúa diciendo, el Espíritu del Señor continúa diciéndonos por voz del apóstol Pablo, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para
hablarles a vosotros de este poderoso armamento, voy a cambiar un poco el orden en el que está escrito. Lo voy a decir por el siguiente orden, para que usted sea ilustrado en la imagen de un legionario romano. Arma número 1, el yelmo de la salvación. Arma número 2, la coraza de justicia. Arma número 3, el ceñidor de la verdad. Arma número 4, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Arma número 5, el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y arma número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Arma número 1, debemos de aprender a vestirnos nuestra cabeza con el yelmo de la salvación. El yelmo es la parte del legionario romano que abrigaba toda la cabeza y además llevaba una especie de distintivo donde marcaba la posición y el rango de ese legionario romano. Los capitanes, los generales, los centuriones, cada uno y a la compañía que pertenecía, eran diseños y colores. ¡Wow! Sabe que el Señor nos posicionó. Nadie puede ir a la guerra desposicionado. Nadie puede. El yelmo de la salvación nos habla de nuestra posición en el ejército del Dios vivo. Hay mucho peligro en autoposicionarse. Ninguno, dice la palabra, ninguno debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es muy peligrosísimo, muy peligroso cuando usted se está posicionando a usted mismo. Usted no tenga reparo en esperar el tiempo de Dios, porque usted va a ser posicionado en el lugar exacto en el ejército y se le va a poner un distintivo invisible e espiritual, pero que los demonios lo ven. Los demonios conocen la autoridad. Los demonios conocen el distintivo del rango militar expresado en el yelmo de la salvación. ¡Wow! El espíritu de Lucero, Luzbel, antes que se convirtiese en Satán, fue el espíritu del autoposicionamiento. Él quiso posicionarse a sí mismo. Subiré, estaré, me quedaré allí. Y ese espíritu a veces corre por nuestra vieja naturaleza. Nadie que se ha autoposicionado en la batalla puede aspirar a tener la victoria. Tomad el yelmo de la salvación. Aparte de funcionar como un distintivo, el yelmo habla de cubrir nuestra mente. ¡Wow! Quiero hablarte un poquito del diseño del ser humano. Proverbio nos dice claramente: tal es la mentalidad del hombre, tal es la mentalidad de la mujer, así es el hombre, así es la mujer. El diablo sabe que si consigue establecer una mentalidad antibíblica en la mente de un guerrero, ¡wow! El guerrero debe de proteger su mentalidad. El guerrero debe de proteger sus pensamientos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El argumento cargado de altivez, argumentos que se pueden parecer a la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios, se convierte en una fortaleza demoníaca. Por eso el apóstol Pablo dice: trayendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Es tan importante que nuestra mente esté cubierta de los pensamientos bíblicos. Es tan importante, amada iglesia, amada España, es tan importante,
alinearse a la antigua verdad del Evangelio, alinearse con el escrito está, darle total autoridad al escrito está, no tocarlo, no exagerarlo, no difuminarlo, blindar nuestra mente con el escrito está. El yelmo de la salvación habla de blindar nuestros pensamientos y alinearlos con el escrito está de la palabra de Dios. Continúa bajando el armamento que Dios nos ha dado y nos habla un poquito sobre la coraza de justicia. ¡Wow! ¡Wow! El diablo, después de bombardear nuestra mente, bombardeará también nuestras emociones. ¡Wow! Hermano, un guerrero ha de proteger sus emociones. Aleluya. Ha de enseñorearse de sus emociones. Uno de los más grandes guerreros bíblicos, llamado David, dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Debemos de aprender a hablarle a nuestras emociones. Cuidado con las rencillas. Cuidado con los sentimientos de culpabilidad. Cuidado con el enojo, con las altiveces, con los orgullos, con las emociones. Cuidado con la frustración. Wow, yo veo un poderoso ejército demoníaco lanzando dardos de frustración sobre pastores que están luchando arduamente. Descansa en el crecimiento de Dios. Trabaja, sí. Siembra, sí. Entra en la labranza con todas tus ganas, sí. Pero descansa en que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esto puede parecer conformismo, pero no lo es. Es blindarse emocionalmente contra el sentimiento de la frustración. Cuidado con el sentimiento de la culpabilidad. Guerrero de Dios, ármate de la coraza de justicia. Si seguimos hacia abajo del legionario, dice la Biblia que ceñido vuestros lomos con la verdad. El ceñidor de la verdad de un centurión romano tenía unas especies de regendija donde iban la espada y los otros armamentos. Ahí descansaban, porque en la verdad de Dios descansa la palabra de Dios. En el escrito descansa el armamento ofensivo. Fíjense que hay 5 armamentos defensivos y un armamento ofensivo. La palabra de Dios descansa en el ceñidor de la verdad. Aleluya. Wow. Wow. Jesús, nuestro capitán en jefe, nuestro general poderoso, desenvainó la espada en el desierto de Judea, diciéndole a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está. Vete, porque escrito está. La obediencia en el escrito está. Es lo único que nos da autoridad moral para poder decirle a Satanás: vete. Usted no puede echar a Satanás de su vida. Si usted no se sujeta, si usted no se somete, si usted no obedece estrictamente, el escrito está. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Vete, Satanás, porque escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! El escrito es más que poderoso. ¡Aleluya! El escrito es muchísimo más que poderoso. Termina el armamento hablándonos del escudo de la fe y del calzado del apresto del Evangelio. ¿Qué significa? Hablemos un poquito del calzado para terminar con el escudo. El calzado del apresto del Evangelio de la paz significa que debe de usted ir siempre presto a predicar el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Un guerrero debe de ir siempre calzado. En el ejército a mí me enseñaron que las botas eran imprescindibles. Las botas era algo imprescindible. Había que cuidarlo
mucho. Cuando llamaban a fila al amanecer, usted podía ir a fila de cualquier manera, aunque le faltase alguna prenda, pero que no le faltase las botas. Eso era castigado duramente en el ejército. Los guerreros del Altísimo deben de ir con sus pies abrigados, con el apresto del Evangelio de la paz, con el deseo de compartir siempre, a tiempo y afuera de tiempo, la palabra del Evangelio, las buenas noticias. Eso te protege. ¡Wow! Predicar el Evangelio, estar siempre dispuesto a hablar del Señor a los perdidos, eso protege tus pies. Y para finalizar, amados amigos y oyentes, sobre todo, dice el Señor en su palabra, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¡Wow! Creo. Cuando estés siendo atacado, di creo. ¡Wow! ¿Sabe lo que blindó a Job de los ataques del infierno? El Señor le quitó el escudo protector exterior, pero Job tenía un escudo protector más interior que lo libraba, porque él creía. Él creyó y dijo: Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En los capítulos siguientes al libro de Job, Job habla y dice: he aquí, tremendas palabras de Job. He aquí, él lo dijo delante del infierno que estaba allí oyendo y delante de sus amigos. He aquí, Elohim puede matarme, no tengo miedo. He aquí, aunque Elohim me matare, en él esperaré. Eso es fe, hermano. Eso es fe viva. Eso es el escudo de la fe. Aleluya. Amigos, hermanos que me estáis oyendo, quiero concluir para decirte que desde Jaén nos gustaría mucho orar por ti. Si tú me lo indicas mandándome un WhatsApp al 687-446997, yo me comprometo a contestarte y a orar por ti. Si necesitas consejería, oración, o simplemente si quieres tener una palabra de aliento con este hombre de Dios, recuerda mi WhatsApp 687-446997. Es un placer, es un auténtico privilegio compartir la palabra de Dios desde el Centro Cristiano El Tabernáculo, Jaén. Gracia, paz y misericordia a todos vosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. El Centro Cristiano El Tabernáculo, con los pastores Rafael Reyes y Lidia Medina, te invitan al culto principal todos los domingos a las 7 de la tarde en el Polígono Industrial Llanos del Valle, calle F número 14, Jaén. Para más información, 953-07-0234 o 687-446997.